bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros del omega 3. En este podcast vais a aprender todo lo que por fin lleváis queriendo buscar sobre el omega 3. ¿Qué son los ácidos grasos omega 3? ¿Qué funciones tienen en el cuerpo? ¿Cuánto omega 3 hay que consumir al día? Si hubiera que consumirlo todos los días. ¿Por qué los suplementos de omega 3 son para mí uno de los suplementos más básicos y de las que todo el mundo nos beneficiaríamos? Y mucho más en este episodio que espero que cuando termine digáis: 1. El omega 3 que me estoy tomando es malísimo. 2. Voy a guardar en la nevera. 3. Voy a ir corriendo a los destacados de favoritos de Isabel, porque ella tiene ahí, como siempre, el omega 3 que ella toma y nos recomienda. Seamos veganos o no veganos. Entonces, lo primero que quiero que sepáis: los ácidos grasos omega 3, al igual que los omega 6, son un tipo de ácidos grasos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Y qué los hace diferenciadores de los ácidos grasos saturados o de los ácidos grasos monoinsaturados. Pues que los omega 3 y los omega 6 no los puede producir nuestro cuerpo. Es decir, necesitamos los omega 3 y omega 6 basales, que en el caso del omega 3 es el ALA o ácido alfa-linolénico, y en el caso del omega 6 es el ácido linoleico, ¿vale? Suenan parecidos pero son diferentes. Una regla mnemotécnica es que el omega 3 tiene un número más pequeño pero el nombre es más largo. Ácido alfa-linolénico, y el omega 6 tiene un nombre más largo y es más, tiene un número más largo y es un nombre más corto. Ácido linoleico. Pues estos dos tipos de ácidos grasos los necesitamos sí o sí consumir con la alimentación. Y luego, una vez en el cuerpo, a partir de unos procesos que os explicaré más adelante, produciremos el ácido graso omega 6 más famoso, que es el ácido araquidónico, que se relaciona con vías inflamatorias, pero también antiinflamatorias. Y luego, y más centrados en el podcast de hoy, los ácidos grasos realmente funcionales, importantes y conocidos y reconocidos, que son los ácidos grasos EPA y DHA. Por lo tanto, ya sabemos que los ácidos grasos omega 3 y 6 son esenciales, que los debemos consumir en la alimentación. En el caso del omega 3 es el ALA y en el caso del omega 6 es el ácido linoleico. Ahora bien, Isabel, ¿qué se diferencia un ácido graso omega 3 de omega 6? ¿Por qué se llaman así? Básicamente es una manera que tenemos los médicos o los químicos, como queráis llamarlo, de enumerar dónde está el primer doble enlace. En los ácidos grasos omega 3, tanto sea el ácido linolénico como el EPA y el DHA, el primer omega 3 está en el tercer carbono. El primer doble enlace, está en el tercer carbono, ¿no? Mientras que en los omega 6 está en la sexta posición. Entonces, los omega 3 tienen el primer doble enlace en la tercera posición, mientras que los omega 6 en la sexta posición. Básicamente es eso, por eso se llama omega 3 y omega 6. Vale. Dicho esto y centrándonos ya en los omega 3, como bien os he dicho, el omega 3, el bebé, el que necesitamos sí o sí ingerir con la alimentación, porque ese sí que no hay manera de producirlo, es el ácido alfa-linoleico, el ALA. A partir de ese ALA, y gracias a unas enzimas que tenemos en el cuerpo,
podemos producir los ácidos grasos EPA y DHA. Pero ahora entenderéis por qué realmente, aunque los podamos producir estos dos y por tanto estrictamente no serían esenciales, es decir, no habría que consumirlos con la alimentación, ahora vais a entender por qué esto está cada vez más en entredicho y ya hay numerosas fuentes oficiales implicadas en la salud que abogan por reconsiderar que los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA son, al igual que el ácido alfa-linoleico, esenciales, es decir, que debemos consumirlos con la alimentación. ¿Por qué? Porque a partir del ALA, que es un ácido graso esencial que tenemos que consumirlo con la alimentación, solo el 5%, del 5 al 8%, se convierte en el ácido graso EPA y solo un 2% al DHA. Es decir, que de todo el ácido graso ALA que tú consumes con la alimentación en alimentos como por ejemplo las semillas de chía, las semillas de linaza o las nueces, de todo eso hasta un 8% solo se convierte en EPA y solo un 2% en DHA. O sea, que fíjate, de todo ese ácido graso ALA que realmente no tiene ninguna función beneficiosa en nuestro organismo, realmente convertimos a los ácidos grasos omega 3 beneficiosos, EPA y DHA, entre un 5 y un 8% de EPA y un 1 y un 2% de DHA. Sí que es cierto que las mujeres en etapa fértil tienen un poquito más de conversión gracias a los estrógenos. Algo bueno teníamos que tener, ¿no? Entonces sí que es cierto, pero vamos, que estamos hablando de que igual las mujeres con adecuados niveles de estrógenos producen un 4 a 5% más, pero siguen siendo un porcentaje ínfimo. Entonces, para que os hagáis una idea, si tú no quieres consumir omega 3 con alimentos animales, que son los que tienen el EPA y el DHA, o no quieres suplementarte, al día deberías consumir una media todos los días de unos 50 gramos de nueces, y solo valen las nueces, no vale otro fruto seco, y una mezcla de unos 30 gramos de semillas de linaza machacadas o semillas de chía, o unos 10 mililitros de aceite de linaza. Una mezcla de todo eso. Entonces, hay gente que me dirá, sí, eso lo puedo tomar. Sí, pero recordemos que las semillas de chía, de linaza, el aceite de linaza y las nueces serán muy saludables, pero también son muy calóricas. Entonces, sabiendo que 1 de cada 2 personas en España tiene sobrepeso u obesidad, si esa persona, además de todas sus inquietudes y cómo tiene que cuidar su alimentación, encima le decimos, vale, pero tienes que tomarte 300 calorías, 400 de nueces al día, es que entonces ya se queda sin prácticamente densidad energética el resto del día para tomar proteínas que son claves para mantener la masa muscular y por tanto mantener el metabolismo y por tanto mantener una adecuada composición corporal y por tanto tener efectos antiinflamatorios, que sabemos que son efectos del músculo. ¿Y qué es lo que pasa con otros grasas como el aceite de oliva, que es necesario también para múltiples funciones, desde beneficio cardiovascular hasta beneficio hepático? ¿Y qué pasa con los hidratos de carbono? Que tenemos que consumir sí o sí mínimo de 100 a 120 gramos porque nuestro cerebro solo consume 100 gramos mínimo. Nos quedamos sin. Entonces, que está muy bien para unas personas que no tengan problemas de composición corporal, pero yo personalmente veo inviable que yo me organice, primero porque no me gustan las semillas de linaza ni de chía, y segundo porque no tomo tantas nueces. Entonces, para mí es mucho más fácil suplementarme con omega 3, porque ya más adelante veréis que yo, por ejemplo, no tomo ni atún ni salmón por la contaminación en mercurio y de otros metales pesados que pueden afectar no solo a la memoria, sino a nivel hepático y renal. Y yo, puesto que tengo una esclerosis múltiple y una hepatitis autoinmune, no estoy dispuesta a jugármelo de
que mi salmón no esté contaminado o que venga del Atlántico, de un pescado frío, pues no tengo esa disponibilidad. Entonces ahí a que entendáis un poco el razonamiento de este podcast y por qué me parece que el omega 3 en suplementos es clave. Dicho esto, lo que quiero deciros es que los omega 3 son esenciales, pero no solo el ALA para mí, sino que una vez que os he explicado la baja conversión del ácido graso omega 3 bebé, que es el ALA, a EPA y DHA, casi yo personalmente considero que el EPA y el DHA es esencial. Y por tanto, si no lo consumes con la alimentación, con 3-4 raciones de pescados azules al día, a la semana, bien sea sardinas, arenques, salmón, atún, algunas gambas, yo sin duda te diría que te suplementaras con omega 3. ¿Por qué? Porque hemos visto que es esencial. ¿Y por qué es esencial, Isabel? ¿Qué funciones tiene el omega 3 para que tú me digas que es tan esencial hasta el punto de que casi me digas que si no me tomo 3-4 veces por semana este tipo de pescados, tú me recomiendas encarecidamente que me suplemente con omega 3? Pues porque primero, los omega 3 EPA y DHA forman parte de la membrana celular, que es como la cubierta de todas y cada una de las células de tu organismo. Y el hecho de que tengas omega 3 como cubierta protectora de todas las células de tu organismo es importante porque el omega 3 lo que aporta es fluidez, permeabilidad y elasticidad a esas membranas. Es decir, el omega 3 permite que en tus células entren los nutrientes, que sea flexible, que las hormonas puedan señalizar, que tú seas sensible, por ejemplo, a la insulina, que seas sensible a la entrada de vitamina B12, que tus células se adapten. En cambio, contra menos omega 3, EPA y DHA tengas en tus células, más rígidas serán las membranas y por tanto menos permeable serás a que los nutrientes y las hormonas entren en tus células y puedan ejercer las funciones necesarias que permitan que todas las células de tu organismo funcionen bien. Entonces, solo por eso, solo porque todas y cada una de las millones de células de tu organismo están compuestas por omega 3, solo por eso tienes que saber lo importante que es consumir a diario omega 3. Luego, así como datos más importantes, el omega 3 es clave y necesario para la formación de neuronas. Es decir, en la neurogénesis, cuando un bebé está formando el cerebro, el omega 3 es un compuesto clave. Pero no solo eso, es que para que se forme la retina, que es una de las capas de los ojos que nos permiten ver y apreciar los colores y las formas, el omega 3 es necesario. Concretamente, el omega 3 es necesario para que se forme un pigmento, una proteína, que se denomina rodopsina y sin la cual no podríamos ver ni apreciar formas y colores. Si un bebé, si una madre no consume suficiente omega 3, no se formarán bien las neuronas que permitirán el desarrollo cognitivo o no se formarán bien la capa de la retina que nos permite ver. Y por extensión, entenderéis por qué un consumo inadecuado de omega 3 se asocia con mayor riesgo de demencias de todo tipo, especialmente la enfermedad de Alzheimer, y por qué un consumo inadecuado de omega 3 se asocia con una neuroinflamación, con un acúmulo de sustancias inflamatorias y tóxicas que predispone a alteraciones cerebrales que llevan a síndromes y trastornos del estado de ánimo como trastornos depresivos. Luego os explicaré todo esto un poco más en detalle y en las dosis en las que puede ayudar el omega 3. Por otra parte, el omega 3 es clave en la fertilidad. Y no voy a poner hoy por una vez el tema de las mujeres, voy a explicar en los hombres. El omega 3 se acumula en la cabeza
de las espermatogonias, que son como los precursores de los espermatozoides, y permite que los espermatozoides se capaciten, es decir, que tengan la capacidad de fecundar a un óvulo, que tengan la capacidad de moverse por el líquido folicular y por las trompas, permitiendo encontrar al óvulo y fecundar y conseguir el embarazo. Y por eso el omega 3 no solo es clave e importante como suplemento prenatal en las mujeres. ¿Por qué? Porque en las mujeres es necesario que tengan unos niveles muy óptimos de omega 3 en sangre para que cuando se dé el embarazo todo ese nuevo bebé que se está formando se empiece a formar bien desde el principio, para que cada una de esas celulitas que se están formando tengan su membrana con su omega 3 que os he dicho. Es que ¿de dónde sale ese omega 3? Sale de la madre. ¿Y de dónde sale de la madre? De la alimentación o de los suplementos. Porque ya os he dicho que el cuerpo humano, el EPA y el DHA producen muy poquito. En la mujer es eso, pero es que en el hombre permite que el espermatozoide se capacite. Estos son solo una de las múltiples funciones del omega 3. Luego, el omega 3, ¿por qué es antiinflamatorio? Más que antiinflamatorio, es resolvedor de inflamación. Porque algo antiinflamatorio es algo que es contra la inflamación. Pero es que el omega 3 tiene un perfil único. No solo hace que los estímulos inflamatorios se reduzcan, sino que lo que hace es que limpia los residuos de la inflamación. ¿Por qué? Porque el omega 3, EPA y DHA sintetiza 3 tipos de proteínas que se han descubierto hace apenas 10 años y que son los resolvedores de inflamación, porque vosotros sabéis que la inflamación es necesaria. Sin una inflamación nosotros estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque la inflamación a diario, controlada y de manera aguda, nos protege frente a infecciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano detecta en el intestino contaminaciones de alimentos, entonces se activa el sistema inmune inflama, esas proteínas inflamatorias destruyen a ese virus, a esa bacteria, a ese parásito, ese protozoo, ese gusano, y nos permite seguir viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como consecuencia del estrés crónico, de la mala calidad alimentaria, del paso de la edad, la inflamación se vuelve descontrolada y se vuelve crónica. Y como todo lo que pasa en el cuerpo cuando se vuelve crónico, es decir, pierde su ritmo normal de subidas y bajadas, aparece la enfermedad. Por eso la inflamación crónica es parte clave de envejecimiento, diabetes, menopausia, problemas cardíacos, demencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que atacar la inflamación, porque nosotros no tenemos un problema de falta de inflamación, tenemos un problema de exceso de inflamación. Entonces, por eso los suplementos antiinflamatorios, como por ejemplo la cúrcuma, la boswellia, la vitamina C, el resveratrol, micerodol, que es uno que, por cierto, gracias por la gran acogida del cerodol. Esperemos reponerlo por fin, por segunda vez, en menos de 10 días, a principios de agosto de 2023, por si acaso me estás oyendo en directo. Esos son suplementos que atenúan ese exceso de activación. Pero una vez que ya está activada, ¿cómo resolvemos esa inflamación? ¿Cómo cogemos todos esos desechos y los eliminamos? Pues los omega 3 sintetizan unas proteínas que se llaman resolvinas. Concretamente, sintetizan resolvinas, maresminas y otras proteínas que se llaman proteínas proresolvedoras, que lo que hacen es, vale, ya que la inflamación está en exceso, y mientras que los suplementos como tu cerodol, Isabel, como la cúrcuma, como la vitamina C, como el resveratrol, como la N-acetilcisteína atacan y evitan que se active la que ya está activada, el omega 3 lo que nos permite es que se sinteticen esas proteínas resolvedoras de la inflamación
como os he dicho, protectinas, resolvinas y maresminas y la limpian. Entonces, por un lado, tenemos que no vamos a tener tanta inflamación con esos suplementos y el omega 3 te limpia. Por lo tanto, el omega 3 tenéis otro motivo para que sea clave. ¿Por qué? Porque nosotros predominan los estímulos inflamatorios y el omega 3 resuelve la inflamación. Entonces, esto para un poquito sepamos por qué es importante el omega 3. Mucha gente me preguntaréis, vale, Isabel, ¿y cómo sé yo si con mi alimentación yo soy una persona súper estricta y yo me tomo mis 50 gramos y mis 30 gramos de semillas de chía o me tomo mis 4 raciones de pescado azul de Atlántico al día? ¿Cómo sé si mis niveles de omega 3 son los adecuados? ¿Cómo? Para no tener que consumir un suplemento. ¿Hay algo que pueda medir en sangre para saber eso? Sí, se puede medir. Es caro y muy pocos laboratorios, en la pública no lo podemos hacer. Pero hay laboratorios privados que miden el contenido de omega 3 de tus glóbulos rojos. Y se ha establecido que a partir de un 8%, es decir, si tu índice de omega 3 en los glóbulos rojos es mayor del 8%, te puedes quedar tranquilo porque tu riesgo cardiovascular, tu inflamación está controlada porque tienes suficiente omega 3 en tu cuerpo. Si está por debajo del 4%, atento y peligro porque tienes un riesgo alto de sufrir en 10 años un evento cardiovascular. ¿Y esto por qué es? Porque tienes muy poco omega 3. Y es más, si pasaras de un índice de 4, es decir, un índice bajito, a un índice de 8, entre 4 y 8 es intermedio, ¿vale? Reducirías tu riesgo de sufrir un ataque cardiovascular un 22%. Fijaros si es importante. Entonces, si tú eres una persona muy metódica y que no te quieres suplementar hasta que no sepas seguro si lo necesitas, puedes hacerte un análisis de sangre y solicitar que te calculen en la privada el índice de omega 3 en la membrana de tus glóbulos rojos. Si lo tienes por encima del 8%, quédate tranquilo. Si lo tienes por debajo del 4%, muy intranquilo. Y yo, si lo tienes por debajo del 8%, también no me quedaría tranquila. ¿Por qué? Porque lo óptimo es por encima del 8%. Yo, por ejemplo, me tomo omega 3 y no me he hecho este análisis porque valorando los riesgos-beneficios de la suplementación con omega 3 a las dosis que yo me tomo, que es entre 500 miligramos y 1 gramo al día, no hay ningún riesgo y tengo todos los potenciales beneficios. Por lo tanto, yo a día de hoy no considero que el dinero de invertir en calcularme ese índice omega 3 me compense como para pagarlo. Ahora bien, si tú lo quieres pagar, estupendo. Pero no te puedo decir precios porque eso depende mucho de laboratorios. Pero que se puede hacer, sí. Que lo puedes calcular, sí. ¿Es necesario? Yo a día de hoy, no. Si tuvieras muchísimo riesgo cardiovascular y no te quisieras suplementar o te estuviera suplementando y yo quisiera ver si necesito subirte la dosis, por ejemplo, oye, es que me estoy tomando 1 gramo, pero tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo placas de arteriosclerosis en las carótidas y quiero saber si me beneficio de tomar 2-3 gramos. Pues igual ahí sí que te dirá, venga, vale, vamos a ver cuánto omega 3 tienes, porque si lo tienes por debajo del 8%, creo que deberíamos subir la dosis. Que lo tienes del 10%, pues con 1 gramo va suficiente. En ese tipo de casos. En población general, yo no lo recomiendo porque me parece que no es necesario, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, Isabel, ¿cuáles son las dosis mínimas de omega 3? EPA y DHA, es decir, el que me has contado que tiene los efectos beneficiosos a nivel cerebral, de la retina, de la fertilidad, de la inflamación. Aquí voy a haceros una distinción entre consumo mínimo quiere decir el mínimo para que no se produzca enfermedad, y lo óptimo. Lo mínimo, que yo os lo voy a decir, pero para mí es mínimo y se me queda muy corto,
son una mezcla de 250 miligramos al día de EPA y DHA. Eso es lo mínimo. Y el mínimo se llega tomando 4 veces a la semana pescados azules o todos los días entre 50 gramos de nueces o una mezcla de 30 gramos de semillas de linaza, de chía y 10 mililitros de aceite de linaza. Eso para lo mínimo. Ahora bien, ¿cuál es lo óptimo, Isabel? Lo óptimo, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la OMS, es entre 500 miligramos y 2000 miligramos, siendo 500 a 1000 miligramos lo recomendado y lo óptimo para la población general y 2000 miligramos para la población con alto riesgo cardiovascular, que por desgracia son la mayor parte de personas con hipertensión, con diabetes, con sobrepeso y con obesidad. Entonces, una vez dicho esto, hay un pequeño inciso. Las mujeres lactantes y embarazadas, además de ese 500.000 miligramos, necesitan extra 200 miligramos del ácido graso DHA. Os he dicho 500 a 1000 miligramos de la mezcla de EPA y DHA para la población general, pues las embarazadas necesitan, además de esa mezcla de EPA y DHA en cantidad de 500 a 1000 miligramos, necesitan 200 miligramos extra de DHA. ¿Por qué? Porque el DHA es el que tiene mayor importancia en el desarrollo neurocognitivo y de la retina, ¿vale? Por lo tanto, lo mínimo 250 miligramos de EPA y DHA. Lo óptimo en población general, 500 miligramos a 1000 miligramos de EPA y DHA. Tengo alto riesgo cardiovascular, tengo diabetes, tengo hipertensión, he tenido un infarto, pues entre 1000 miligramos y 2000 miligramos. Isabel, ¿cuál es la dosis máxima? Segura, hasta 4 gramos. A partir de 4 gramos aparece el riesgo de hemorragias. Tanto más si te tomas fármacos anticoagulantes tipo Sintrón, tipo heparina, los nuevos anticoagulantes como el dabigatran, lo que es el Pradaxa, etc. Entonces, pero es que más de 4 gramos yo no recomiendo nunca. Para la población general es seguro hasta 4 gramos. Por lo tanto, si no vas a tomar más de 4 gramos, no tienes que preocuparte por un aumento de riesgo de sangrados. Estamos hablando de 4 y 5 veces más la dosis que yo estoy recomendando. O sea, tendrías que empapuzarte a cápsulas de omega 3. Ya centrándome en los suplementos de omega 3 puede ser el omega 3 vegano, que es realmente el más puro, porque los suplementos de omega 3 de aceite de pescado o de aceite de krill, realmente esos pescados tienen el omega 3 en su cuerpo, que lo sacamos de la grasa de su hígado, porque esos pescados han tomado microalgas. Entonces, como el más puro es el de algas, lo que pasa es que es mucho más caro y tiene menos proporción. Por eso yo lo que hago es que voy alternando. Un mes el vegano de algas y un mes el de aceite de pescado. Un mes el vegano de algas y un mes el de aceite de pescado. Los dos que yo tomo y recomiendo a día de hoy. Porque mi hermano y Valerio de momento no me dejan sacar un omega 3. Porque como yo soy muy exquisita, sería un suplemento muy caro. Y dicen que la gente no va a querer invertir en eso. Yo creo que sí. Pero como de momento no me dejan, porque yo quiero que sea de máxima calidad y eso implica que es un precio bastante alto, como de momento no me dejan sacarlo con mi línea, Valerio y Carlos, os tengo en mis destacados de favoritos los dos que yo consumo y alterno. Entonces, los omega 3 podemos ser los procedentes de microalgas o los procedentes de aceite de krill o aceite de pescado. Dentro de los de aceite de krill, sí que es cierto que son menos puros, contienen menos cantidad de EPA y DHA, pero hay gente que le gusta porque el aceite de krill es rico en el antioxidante astaxantina, que tiene un efecto beneficioso a nivel, por ejemplo,
de los ojos. Entonces, personas que tienen problemas como degeneración macular asociada a la edad o problemas de visión, el aceite de krill puede ser beneficioso porque tiene ese astaxantina. Si no, yo en general prefiero, y por eso yo no tomo de aceite de krill, o el aceite de algas o el aceite de pescado. Dentro del aceite de pescado hay de muchos tipos. Está el más artificial, que es en forma de etiléster, está el que es en forma de triglicéridos y de fosfolípidos. Los triglicéridos y fosfolípidos son las formas más naturales y más biodisponibles, en tanto que al final en los alimentos, en el pescado, los omega 3 están en forma de fosfolípidos y de triglicéridos. Por tanto, lo más recomendable, asumiendo que lo mejor siempre va a ser lo más parecido a lo natural, son los ácidos grasos omega 3 en forma de triglicéridos y de fosfolípidos. Los que yo recomiendo y consumo son en forma de triglicéridos y fosfolípidos. Por otra parte, tenéis que cercioraros que dentro de esos 500.000 miligramos de EPA y DHA esté dentro del 80% del contenido total de omega 3. ¿Por qué? Porque muchas marcas te dicen 1 gramo de omega 3, pero no te separan, no te dicen de ese gramo de omega 3, porque hay otros omega 3 que no os he dicho porque realmente tienen funciones secundarias, no os dicen de ese total de omega 3 cuánto es EPA y cuánto es DHA. Por lo tanto, sí te pueden decir 1 gramo de omega 3, pero que lleven 100 miligramos de EPA y 50 de DHA. Y el resto son otros omega 3 que igual tienen algunas funciones, pero desde luego que no tienen esas funciones beneficiosas para la salud cognitiva, para el desarrollo cerebral, para la fertilidad, para la inflamación. Entonces, siempre tenéis que buscar que en la etiqueta te ponga 1 gramo de omega 3 y abajo, como en una subescala, de los cuales EPA tal, de los cuales DHA tal. Y tenéis que ver que la suma de EPA y DHA sea al menos el 80% del total de omega 3. Es decir, si Isabel me recomienda un omega 3 que tiene 1000 miligramos, al menos debe tener 800 miligramos de la mezcla de EPA y DHA. Por supuesto, el que yo consumo, yo recomiendo y tengo guardados en destacados de favoritos, cumple esta regla. Pero si no cumple esta regla, yo la verdad que os diría que no lo volvierais a comprar más, porque os están poniendo otros omega 3 sin efectos beneficiosos igual o con muy pocos y os están cobrando a precio de EPA y DHA, que es lo más caro. Es decir, os están cobrando un omega 3 sin purificar, sin refinar por EPA y DHA y vosotros estáis pensando que os está ayudando. Que algo os ayudará, sí, pero no tanto, no estáis teniendo los efectos beneficiosos a nivel de salud. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, para la depresión, que se recomienda entre 500 y 700 miligramos de EPA y unos 200 miligramos de DHA, en la depresión es mucho más importante el EPA. Si yo me compro un omega 3 pensando que me va a ayudar con el trastorno depresivo, que ya bastante complicado es y bastante poco entendido es en la sociedad actual, y yo me lo compro con esperanza de que me va a ayudar y resulta que no tiene una bazofia de EPA porque no me lo dicen, porque estas son las prácticas de muchas marcas de suplementación, pues a mí me rompe el corazón, porque tú estás sufriendo mucho y estás invirtiendo en un producto costoso como es un omega 3 y no te están diciendo la realidad. No te están diciendo lo que necesitas, que es que tú necesitas una cantidad de EPA de 700 a 1000 miligramos y te están dando una cantidad de 50 y el resto otro omega 3. Por tanto, por favor, fijaros en la cantidad de EPA y DHA que lo pone. Si no lo pone y no te lo dicen, va a ser muy baja y por tanto no te fíes de esa marca. Y el omega 3, bueno, purificado, limpio de metales pesados y refinado, porque aquí por una vez en la vida lo refinado es bueno. ¿Por qué? Porque lo refinado es purificado. Nos purifica el omega 3 y nos elimina todos los posibles contaminantes. Es caro. No compréis omega 3 de 9 euros. No, es que para eso no lo compréis. ¿Por qué? Porque va a estar oxidado. Porque probablemente esté contaminado. O no tenga la calidad
de EPA y DHA que os queréis. Para eso, ahorraros 3 meses seguidos esos 8 euros y comprar un mes seguido uno bueno. Luego ya tanto más caro será cuanta más cantidad de omega 3 lleve. Entonces, una persona que tenga mucho riesgo cardiovascular igual necesita uno de 40 euros porque necesita 2 gramos. Pero en general, con 500.000 miligramos, bien. Entonces, aproximadamente unos 30 euros es lo 25, 30, 35 es lo óptimo que os cueste. Pero eso ya de mercado, pues ya no os puedo decir mucho. Contra más grande, o sea, contra más cantidad, más caro. Pero lo importante es que os centréis, que os pongan la cantidad de EPA y DHA y que sea de algas o de aceite de pescado. Si tienes problemas de ojos, de aceite de krill. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, acordaos que el omega 3 se oxida con mucha facilidad y esto también va aplicado a los alimentos. Por eso no debes cocinar mucho los pescados, porque los vas a oxidar y ese omega 3 se va a oxidar y no te va a hacer ningún efecto. Te va a hacer efecto inflamatorio. Entonces el omega 3 siempre es necesario que sea en un envase opaco. No compres un omega 3 en un envase transparente porque le ha dado la luz, se ha oxidado y probablemente te estés tomando todo menos omega 3. Cómpralo en un envase opaco. Guárdalo en tu casa en un sitio donde no le dé la luz y en verano guárdalo en la nevera. Y tercera cosa importante, los suplementos. El omega 3 siempre se consume con una comida que tenga grasas. Bien sea aguacate, bien sea aceite de oliva, bien sea un pescado graso, bien sea semillas, bien sea nueces, frutos secos, etc. Porque es un aceite y necesita grasas para absorberse. Entonces, en resumen, ¿por qué considero que el omega 3 es esencial? Uno, porque la conversión de EPA y DHA, que es el omega 3 beneficioso, con respecto al bebé, al ALA, es mínima. Porque todas las células de tu organismo están rodeadas por una membrana que está compuesta, entre otras cosas, por omega 3, EPA y DHA, porque el EPA y DHA reduce el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, demencias, especialmente la enfermedad de Alzheimer, y tanto más omega 3 consumas, tanto menos es tu riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y como a día de hoy, si yo te digo que consumas muchísimo salmón, también vas a consumir muchísimo mercurio y el mercurio está relacionado con deterioro cognitivo y demencia, estamos haciendo un pan con unas tortas. Porque si tú, por intentar reducir el deterioro cognitivo, tomas más mercurio y aumenta tu riesgo de demencia, ¿qué hacemos? Por eso yo soy partidaria de, a largo plazo, y más sabiendo la poca calidad nutricional de los alimentos, porque esto es así. Igual que el cambio climático existe, esto es así. Lo queramos ver o no, la calidad de los alimentos es cada vez peor. Las verduras tienen cada vez menos minerales y menos vitaminas. ¿Por qué? Porque el agua de cultivo está desmineralizada. Hay menos minerales. Por eso, hasta 6 de cada 10 personas tenemos déficit de magnesio, porque las aguas donde se cultivan las verduras no tienen magnesio, la verdura no chupa el magnesio, no tienes magnesio. Entonces, yo por eso, si tú con la alimentación crees que puedes y que eres capaz de comprar un pescado o tomarte al día 50 gramos de nueces, 30 gramos de semillas de chía y de linaza y 10 mililitros de aceite de linaza, ¿puedes llegar? Perfecto, pero yo no puedo. No soy capaz, no me organizo tan bien y no puedo ir todos los días a comprar salmón del Atlántico o sardinas que no me gustan. Entonces, para mí es mucho más fácil tomarme 1 o 2 cápsulas. Y me las tomo. Que no, las quieres tomar, estupendo. Puedes hacerlo con la alimentación, pero acuérdate de consumir esa cantidad de frutos secos, etcétera, y de ojito con los pescados, prima pescados pequeñitos, sardinas, anchoas, arenques, etcétera. Por otra parte, si decides suplementarte con omega 3, recuerda que los mejores son los de algas y los de aceite de pescado en forma de triglicéridos y fosfolípidos. Luego, si tienes problemas de visión, el aceite de krill es muy bueno
Por otra parte, cerciórate que pone qué cantidad de EPA y DHA lleva por cada cantidad total de omega 3, guárdalo en la nevera y tómalo con comida. Y nada, que espero que os haya gustado este podcast, que aprendéis mucho y que os acordéis que cualquier duda extra me lo preguntéis en mi Instagram. Tengo además unos stories destacados que pone omega 3, que tengo algunas dudas resueltas sobre el omega 3. Y luego en mis stories destacados de favoritos tengo los omega 3 que yo recomiendo a falta de que a mí me dejen sacar el mío, porque me vendría mucho mejor, porque es que yo me estoy comprando todos los meses en IERB. Entonces, Carlos y Valdía, a ver si me dejáis crear uno, que yo creo que la gente, si sabe que es máxima calidad, igual está dispuesta a invertir ese dinero en vez de comprarse un pantalón de Zara. Yo creo que sí, pero bueno, en fin, porque al final si sumas el dinero de todo el pescado azul con lo caro que está del Atlántico, pues te sale más a cuenta. Pero bueno, si queréis que saque mi omega 3, que eso ya sería, ya estamos hablando de sacarlo para diciembre o enero de 2024, porque esto es literalmente un proyecto que os estoy pidiendo, contando a vosotros, porque no me dejan los jefes, Carlos y Valerio, mi hermano y Valerio, que es casi como mi hermano. Sería a largo plazo porque tendría que yo formularlo, aunque lo tengo ya en la cabeza. La cuestión, que mientras, en mis destacados de favoritos, que espero que os guste, que aprendáis mucho y que ahora todos los que tengáis un omega 3 que no sea el que yo recomiendo, miréis y os cercioréis a ver si cumple los estrictos estándares de calidad que exigimos para nosotros. Un besito muy, muy, muy fuerte y compartid este episodio con quien consideréis. Os acordéis de valorar el podcast en Spotify y en Apple Podcasts y en Amazon Music, si me estáis escuchando. Que sonreís mucho y que gracias por estar aquí.